Hoy concluimos este tema. Concluimos Mateo 7, la ley de Cristo, la doctrina de Cristo. Y vamos a leer 7:24, si me acompañan, por favor. Mateo 7. Mateo 7, versículo 24 a 29. Y concluimos este tema. ¿Ya lo tienen? Pues digan amén para leerlo. Amén. Bueno, vamos a leer. Dice así la palabra de Dios. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon con aquella casa. Y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvias y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús de hablar todas estas palabras, la gente se admiraba de su enseñanza, porque enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Bueno, este capítulo, o más bien este pasaje, todas las Biblias, la mayoría de las Biblias tiene un título de los dos ¿qué? Los dos cimientos. Aquí está enfatizando en el cimiento. Hay 4 palabras fundamentales en este pasaje del 24 al 29 que Jesús nos enseña para que veamos la importancia de lo que es tener un corazón receptivo, un oído abierto y una mente dispuesta y un corazón sobre todo dispuesto a llevar a cabo aquello que proviene de Dios. Todo lo que viene de Dios es bueno, por obvias razones, porque Dios es el bien y Dios quiere tu bien. Pero Dios no quiere personas como tipo robot. Dios quiere gente que de su voluntad, de su corazón, de su iniciativa, de su deseo, decidan buscar y obedecer a Dios. Jesús desde el capítulo 5 de Mateo comienza a dar lo que conocemos bíblicamente como el Sermón del Monte. Y en el Sermón del Monte Él está hablando acerca del tipo de personalidades o de personas que son aptos para el reino de Dios. Comienza hablando con los bienaventurados en espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Está hablando de estos tipos de corazones, un tipo de tierra fértil, donde Él va a implantar su palabra, o donde Él va a hablar su palabra, y nosotros tenemos que tener un corazón dispuesto a ella. Y concluye, ya vimos cada uno de los pasajes, las enseñanzas. Es una reiteración de la ley moral, pero dándole a Jesús su toque personal, enseñándonos un poco más profundo. Y concluye con estas palabras. Y dice, el que oye. Esta es una primera palabra que a mí me gustaría hoy analizar. El oído, pues es un miembro que tenemos en nuestro cuerpo muy fundamental. Dios nos creó, nos hizo perfectos, porque todo lo que nosotros somos corporalmente
tiene una función perfecta. Dios puso cada miembro en nosotros para que nuestro cuerpo funcionase de la manera que Él quiere. Y nos dio oídos. ¿Cuántos tienen oídos? Amén. Y Jesús reiteraba mucho esto en más de 3, 4 capítulos de la Biblia. Cuando se dirigía a la audiencia, Él reiteraba esto y les expresaba esto. Y les decía, el que tenga oídos para oír, que oiga. Y comienza Jesús diciendo esto, el que oye estas palabras. ¿Cuáles palabras? Si lo hacemos aislado, o sea, si tomamos como referencia solo este versículo, pues no tendríamos la certeza, ¿verdad?, de la seguridad a qué se refiere. Claro, todo lo que sale de su boca son vida, todo lo que salió de su boca y sale de su boca es vida, porque es su palabra. Entonces, son espíritu y son vida. Pero aquí está hablando de todo lo que Él dijo, desde Mateo 5 hasta esta conclusión. El que oye, el que está atento, el que pone atención, el que está fijamente, el que está ahí en el lugar correcto, en el momento correcto, en el momento preciso, el que escucha, el que tiene voluntad de estar allí, el que oye estas palabras y las hace. Le compararé a un hombre prudente. Esta es la segunda palabra que vamos a analizar. Prudente, que al edificar su casa, ¿en qué la edificó? Sobre la roca. Me gusta mucho cómo dice Lucas, vamos a leerlo también, este pasaje es paralelo con Lucas. Déjenmelo. Lucas 6. Me gusta cómo dice aquí Lucas. Lucas 6, 46. Dice, ¿por qué me llamáis? Ese mismo pasaje es paralelo a este, pero miren lo que añade aquí Lucas. Dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Aquí Lucas le da un énfasis más en cuanto a que Jesús está reclamando su señorío. Y nosotros tenemos que atender al Señor de nuestras vidas. Y dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor? Y no haces, ¿qué? Y no haces, o no practicas, o no pones por obra lo que yo digo. ¿Dónde estamos? 46. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, todo aquel que viene a mí y oye, ¿cuántos han ido a Jesús? ¿Cuántos consideran que Jesús es su Señor? Amén. ¿Cuántos consideran que es necesario y es muy importante obedecer a Dios? Entonces Jesús nos dice esto. ¿Por qué me dices Señor? Y no haces lo que yo te digo. O sea, aquí no se está hablando de una incongruencia. Pero mira lo que dice. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, le indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar su casa, ¿qué dice? Cavó. Pero no se quedó solamente en cavar, sino que ¿qué? Sino ahondó. Esto no lo dice Mateo. Lucas aquí añade, no por su iniciativa, sino porque fueron palabras de Jesús. Dice, el prudente es aquel que cava y ahonda. Pero yo quería que lo leyéramos, porque el cavar, como los principios básicos de la albañilería, es si vas a edificar una casa y entre mejores estén los cimientos, entre más fuertes esté reforzado el cimiento, más carga podrá soportar.
Pero nos hallamos a veces con que aquí en esto está haciendo la comparación del prudente y el insensato. Yo he escuchado de personas que al hacer una casa no profundizan tanto. La hacen superficialmente algunos. Y al edificar esa casa, pues esa casa no va a soportar una construcción fuerte o grande, obvio, porque no ahondó. Yo he escuchado siempre a los albañiles cuando están construyendo decir que necesitan llegar hasta lo más duro. O sea, no solamente es escarbar, sino llegar a lo más profundo, a lo más duro. ¿Para qué? Para que sobre de eso edifiquemos nuestra casa, edifiquemos nuestra vida. Y Jesús es ese fundamento. Pero yo quiero enfatizar ahora en el oír. Miren, el oír requiere, en primer lugar, estar atento. Y de estar atento, por obvias razones, vamos a entender. Oímos, estamos atentos y por consecuencia entendemos. Si no estamos ahí, no vamos a entender. Si no estamos fijando nuestra mirada en Dios, no vamos a entender, no vamos a aprender. Ahora les voy a enseñar este concepto. ¿Por qué lo digo? Ya una vez hablamos acerca de esto, pero para mí es relevante. Busquemos ahí en Lucas 10. Un poquito adelante aquí donde estamos. Lucas 10. Del 38 al 42. Miren, aquí hay una enseñanza ilustrativa de lo que es oír, atender y entender. Jesús fue invitado a la casa de Marta y María, ¿se acuerdan? Bueno, aquí vemos una ilustración de lo que es sensato e insensato. Dice, aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús, le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Vemos aquí que Jesús, cuando llega a una casa, diga usted, mi cuerpo es la casa de Jesús. ¿Sí es su casa? Cuando Jesús llega a una casa, o cuando usted, vamos a ponerlo como ejemplo, cuando usted invita a alguien a su casa, ¿qué debe hacer? ¿Limpiar la casa? Bueno, atenderla. Atender a la visita. Porque es una visita. Cuando alguien llega a casa, yo tengo que atender mi visita. ¿Por qué? Pues porque necesita la atención. Pero había dos hermanas, Marta y María. Marta estaba afanada, dice ahí, en los quehaceres. Estaba Jesús ahí adentro, pero ella de alguna manera, lo digo así, porque así lo siento yo, que fue de una manera grosera, ella estaba ignorando a la persona de Jesús en casa. Creo que era el momento de dejar todo, creo que era el momento de pues ya,
Jesús no iba quizás a ver cómo estaba la casa. Él iba a esa casa porque llevaba un mensaje. O porque simplemente él quería convivir con ellos. Pero Marta no. Marta quería enseñar otra faceta de lo que era su casa, quizás. Pero María no. ¿María qué hizo? María dejó todo y fue y se sentó con Jesús. María llegó y se sentó o estuvo allí donde estaba Jesús. Estaba con él. Y al estar allí, Jesús comenzó a hablar palabras. Y Marta se enojó. ¿Qué le dijo Marta? Oye, yo estoy sirviendo y mi hermana está ahí sentada. Dile que me ayude. Y entre las dos acabamos y venimos y nos sentamos, quizás. Le decía, pero ¿qué le dijo Jesús? María. ¿Qué hizo María? Estaba escuchando. María estaba escuchando, pero ¿qué le dice Jesús? Que María escogió la mejor parte, ¿verdad? ¿Dónde dice esto? En el 41. Respondió Jesús y le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María escogió la buena. ¿Qué escogió María? Escuchar, atender, estar allí. Y cuando tú atiendes y escuchas o escuchas y atiendes, seguramente las palabras quedarán más cimentadas en tu corazón. Mira, yo les ponía como ejemplo. ¿Por qué les digo esto? Yo les ponía como ejemplo en una ocasión un equipo de básquetbol que perdía y perdía y perdía y era un equipo que no veía resultados. Contrataron un nuevo entrenador y el entrenador pues llegó con sus nuevas ideas, llegó queriendo renovar mentalmente al equipo y comenzó a entrenarlos, pero se daba cuenta que aún así seguían perdiendo. Pero en una ocasión él comenzó a analizar el por qué, si tenía buenos jugadores, si era un buen equipo, por qué perdían. Entonces él se da cuenta que los jugadores, cuando él les daba instrucciones, no lo volteaban a ver. Ellos solamente escuchaban, pero seguían en lo suyo y él les gritaba, hasta que se dio cuenta de eso y les habló, pidió tiempo fuera y los llamó a todos y les dijo, cuando yo les hable, por favor, dejen de hacer lo que están haciendo y voltéenme a ver. Véanme a los ojos, por favor, porque así de esa manera van a captar mejor la idea. Dice que cuando ya les hablaba, volteaban ellos y lo veían a los ojos. Y ellos entendían, comprendían lo que él les daba de instrucción. Entendían la idea que él les hablaba. Entonces comenzaron a ser más efectivos. ¿Hasta cuándo? Hasta que comenzaron a poner atención. Y la atención no es solamente oír. Porque hay un dicho también que dice que a muchos por un oído les entra y por otro les sale. Es necesario dejar de hacer lo que estás haciendo y fijar tu mirada en quien te está hablando. María escogió la mejor parte, dejó todo lo que estaba haciendo y fue y atendió a Jesús y puso su mirada en él, y las palabras que Jesús estaba hablando estaban haciéndose vida en la vida de María. A veces nosotros inconscientemente no estamos poniendo atención, solamente quizás oímos, pero no estamos fijando nuestra mirada en el autor de la fe. ¿Qué dice Hebreos 12:2? Puestos los ojos en quién, en Jesús. ¿Qué debemos hacer para poder entender, para poder captar, para poder retener? Tenemos que poner nuestra vista en Jesús. Dios tiene planes buenos para todos, pero tenemos que poner atención.
Tiene que haber un momento en el cual vamos a atender a nuestro maestro. Y nos vamos a poner ahí y vamos a atender su voz y vamos a escuchar, pero vamos a fijar también nuestra mirada en él. Dice que el que oye estas palabras y las hace. Hemos hablado mucho de Santiago 1:22 en adelante. La palabra dice que no seamos solamente oidores. Yo creo que últimamente hemos hablado mucho de este pasaje porque es enfático. Es un énfasis que la palabra nos está dando y dando y dando, porque si no caemos en una incongruencia, como dice aquí Lucas 6:46. ¿Por qué me llamas Señor, Señor y no haces? Solo religiosidad. Solamente estamos acostumbrados. Mecánicamente hacemos las cosas porque ya nos enseñamos, porque ya es algo que ya está en mí como una costumbre nada más. Pero Jesús le reclama a la audiencia y le dice, mira, no me llames Señor, si no vas a hacer lo que yo te digo. Es necesario poner la atención en Él. Ahora fíjense, hace tiempo, creo también les decía esto, porque cuando estaba investigando lo de Marta y María, estuve viendo cómo los discípulos de alguien, en este caso el apóstol Pablo habla de que en Hechos, a ver, búsquenlo, Hechos 12:2. Hechos 12:2, miren. ¿Sí es Hechos 12:2? No, es hebreo, perdón, Hechos 22. Ahí mismo, hermano. Estaba confundiendo con las citas. Hechos 22:3. Dice, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso, de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de ¿quién? De Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como lo sois todos vosotros. El apóstol Pablo les está dando testimonio cuando está en defensa, donde lo estaban juzgando. Y él les dice que él nació en Tarso, en la región de Cilicia, pero fue creció en la ciudad de Jerusalén. Y aprendí, ¿a qué? ¿De quién aprendió? A los pies de Gamaliel. Y me di a la tarea de buscar por qué dice el apóstol Pablo que a los pies de Gamaliel. ¿Saben qué hacían los hombres que tenían a sus maestros en una situación de mucha, ¿cómo se podría decir? Mucha honra? ¿Cómo honraban ellos a sus maestros? Dice que los que enseñaban, en este caso Gamaliel, era un hombre reconocido y tenía varios discípulos, entre ellos el apóstol Pablo. Y dice que ellos aprendían a sus pies. ¿Saben qué hacía? El Gamaliel se sentaba y todos los demás llegaban y se sentaban en el piso. Y ponían y fijaban su mirada en Gamaliel y escuchaban y se quedaban las palabras de Gamaliel en ellos. ¿Por qué? Porque estaban aprendiendo a los pies de Gamaliel. Era una manera de honrar a su maestro. Y los discípulos de Jesús hacían lo mismo. Los discípulos de Jesús, cuando Jesús les enseñaba, ellos se sentaban alrededor de Jesús en el piso, honrando a su maestro, dándole un tiempo, dándole un momento para aprender de su maestro. Y cuando la palabra dice el que tiene oídos para oír, oiga.
Entonces es necesario poner atención. Es necesario estar ahí escuchando a nuestro maestro. ¿Cuántas veces nos ha hablado nuestro maestro en estos días? ¿Cuántos de ustedes han tenido ese tiempo de ir y sentarse a los pies de Jesús y escuchar su palabra? Es muy importante para que la palabra de Dios sea vida en mi corazón. Tengo que ponerle atención. Tengo que abrir mi corazón. Porque las palabras, como les dije antes, la palabra dice Jesús, ya vosotros estáis limpios por las palabras que os he hablado. Miren, a veces hay momentos en los cuales la situación es fuerte en la semana, cada día, dice Jesús, cada día, bástele a cada día su propio afán. Hay situaciones difíciles en las cuales tenemos que ir a los pies de Jesús. Tenemos que ir a recibir fortaleza de Él. Tenemos que ir quizás también con un corazón quebrantado, con un corazón arrepentido. Y no hay otro lugar. No hay un lugar mejor que la presencia de Dios. Y tenemos que llegar con esa actitud. Porque es necesario ser revestidos y fortalecidos otra vez para vivir el día a día. Porque tenemos que prevalecer. Nos hayamos equivocado, hayamos cometido algún pecado, es necesario ir a los pies de Jesús y arrepentirnos y comenzar, volver, echarle ganas. Y esta enseñanza es muy hermosa. Y luego hace la comparación entre dos personas. Dice, el que oye estas palabras y las hace, ¿a quién le compararé? A un hombre prudente. ¿Qué es prudente? ¿Qué características tiene una persona prudente? Yo les he dicho que las personas prudentes son previsoras. Una persona previsora siempre está viendo un poco más allá. Una persona previsora está viendo el peligro. No hace las cosas por impulsos emocionales. Porque su vida no está fundada en su concepto de sí mismo. Si es mayor o es menor. Eso no nos sirve. El apóstol Pablo dice que ninguno tenga mayor concepto de sí que el que debe tener. Ya no pienses que es porque eres tú, no. Una persona prudente siempre va a estar ligado a la autoridad de Cristo. Puso su confianza en Cristo, puso su confianza en Dios, entonces está fundamentado en Él. Y todo aquel que fundamenta su vida en Cristo tendrá que tener los frutos, tendrá que tener la evidencia, tendrá que tener la esencia que había en Jesús. Esto es evidente. Dice que el que oye estas palabras y las hace, o sea, cuando decidimos obedecer, su palabra dice que Dios está con aquellos que obedecen su palabra, que Dios escucha la oración de aquellos que le temen y obedecen su palabra. Entonces quiere decir que cuando tú comienzas a fundamentar tu vida en Cristo, tu vida es una vida que va a ser construida, edificada sobre la persona de Cristo. Y nosotros nos vamos a parecer cada día más y más a nuestro Maestro, porque estamos fundando nuestra confianza en Él. Entonces, el hombre prudente es previsor y está viendo más adelante. Hay un temor en su corazón y sabe que no puede hacer las cosas como Él quiere, porque ya ha puesto su confianza en la persona de Jesús.
Dice el que oye estas palabras y las hace, le comparará a un hombre prudente que al edificar su casa, la edificó sobre la roca. ¿Y qué sucedió? Vinieron ríos. Cuando habla de ríos, está hablando de inclemencias, comparado a lo que pasa en regiones donde hay asentamientos irregulares. Sí sabe que hay lugares, ciudades que crecen indiscriminadamente y no están urbanizadas, simplemente la gente va y se planta por la necesidad de un hogar, va y se planta en terrenos irregulares. Son terrenos que hay peligro de deslaves en tiempos de lluvias, peligros de que el agua siempre va a seguir su cauce y va a reconocer su recorrido. Yo he llegado a ver cómo gente se atreve a construir casas donde fueron antes ríos. Y cuando hay fuertes tormentas, un huracán o un ciclón tan fuerte que se prolongan las lluvias, hay mucho riesgo de que esas casas caigan. ¿Por qué? Porque el agua es fuerte y el agua todo se lleva. Tumba casas, deslava cerros, se caen cerros cuando hay mucha agua. Entonces, esto nos advierte la palabra de Dios al ser sensatos y nos dice que al edificar su casa vinieron los ríos y los fuertes vientos. Según en Efesios 4:14, compara los vientos como a doctrinas erróneas, doctrinas de hombres, doctrinas también de demonios. Y el viento tiene que ver con esto. También el apóstol Pablo dice, para que no seas llevados por doquier, como las ondas del mar, que son llevados por doquier, por el viento. Y ahí en el 4:14 de Efesios dice, para que no seamos llevados por cualquier viento de doctrina. Entonces, cuando nosotros estamos bien cimentados, y viene el diablo, o vienen los falsos profetas, los falsos maestros, enseñándonos doctrinas que no son de Dios, que no provienen de Dios, rápido, una persona que está bien cimentada, rápido se da cuenta que no es verdad, y sigue fundamentado en la roca, que es Jesús. ¿Cuántas veces el diablo no ha venido con ímpetu en contra nuestra con vientos de doctrinas? Y nos quieren y nos zarandean de momento, pero cuando vamos a la presencia de Dios, a la presencia de Cristo, ¿qué sucede? Él pone paz en nuestro corazón y nos hace entender que no hay otro fundamento, que no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, sino solamente en Él. Y esto nos da seguridad en Él. Entonces, me gustaría ver unos versículos acerca de ser prudente, previsor. Proverbios 14:15. Miren, dice el simple. ¿Quién es el simple? ¿Quién es una persona simple? Alguien que solamente se guía por sus impulsos, por sus emociones. Dice el simple, todo lo cree. Mas el avisado, ¿qué es el avisado? El prudente, el previsor, mas el avisado mira bien sus pasos. Avisado. Aquí la palabra nos da como referencia a una persona sensata como una persona avisada. Una persona que lo analiza todo y que no se deja envolver, que no se deja llevar, porque está viendo el peligro, está siendo previsor, está viendo un poco más allá.
no es envuelto tan fácil. El avisado, ¿qué hace? Mira. O sea, analiza bien el paso que va a dar. No se deje ir a lo loco. No se deje ir a la aventura. No se deja llevar por su impulso, sino que, ¿qué hace? Analiza. Va delante de Dios. Ora. Tome en cuenta a Dios y le pregunta qué es lo que debo hacer. ¿Doy el paso o no lo doy? Eso hace el prudente. Eso hace el previsor. Y nos invita a ser previsores para tener esa conciencia de lo que estamos haciendo. Si estamos haciendo bien o estamos haciendo mal. Porque van a venir los ríos, hermanos. Van a venir los vientos. Va a venir la lluvia, nos va a azotar. Pero esa casa va a prevalecer. ¿Por qué va a prevalecer? Porque estamos fundamentados sobre la roca. Si tomamos en cuenta todas las enseñanzas que Jesús nos dio, o todas las enseñanzas que hemos estado leyendo desde el capítulo 5 hasta esta culminación del 7, si tomamos todo eso en cuenta y lo ponemos en práctica, quiero decirles, hermanos, que todas estas doctrinas o todas esas enseñanzas que Jesús nos enseñó, en todas esas nosotros de antemano sabemos que las tenemos que hacer. ¿Y saben por qué? Porque ya debe haber una predisposición. Yo muchas veces he hecho énfasis en esto. ¿Predisposición a qué? A perdonar. ¿Cuál es la consecuencia de no perdonar? Resentimientos. Divisiones. Pero ¿cuál es la consecuencia en lo personal? Una cárcel de amargura. Esa es la consecuencia. Entonces Jesús nos pide que estemos predispuestos ya a obedecer su palabra para que nos vaya bien, para que estemos bien. Predisposición. Bueno, ahora sigue la tercera palabra, insensato. Bueno, permítanme, vamos a buscar otros versículos aquí de prudente. Vamos a buscar dos nada más. Alguien busque Proverbios 8:12 y alguien Proverbios 22:3, por favor. 8:12, amén. ¿Cuál tienes, Maru? Proverbios. 8:12. A ver, por favor, Maru. Yo, la sabiduría, habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. ¿Qué dice? Yo, la sabiduría, habito. ¿Con quién? Con la cordura. Hay Biblias que ese pasaje de prudente lo traducen también como sabio. Al hombre sabio. Es lo mismo. Es otro sinónimo. El hombre sabio. Dice que habita ¿con qué? ¿Con qué, Maru? Con la cordura. Con la cordura. ¿Qué es cordura? Cordura es sensatez. Yo la sabiduría habito con la sensatez, con el sensato. Es característica. ¿De dónde proviene la sabiduría? Estamos hablando de una sabiduría conforme a Dios. La sabiduría, ¿de dónde viene? Del temor a Dios. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor a Dios. Entonces, somos temerosos de Dios, vamos a tener sabiduría. Y la sabiduría tiene que ver con la sensatez. Y la sensatez tiene que ver con la prudencia. Y la prudencia con el ser previsor. Y último versículo de ahí, ¿cuál les dije? ¿22 qué?
3. Por favor. El prudente se anticipa al peligro y toma precauciones. El simplón avanza a ciegas y sufre las consecuencias. Ah, qué tremendo. ¿El prudente qué? Anticipa al peligro. Anticipa. ¿Qué es anticipar? O sea que ya Está previendo. ya está previendo. Está previniendo el mal. Yo les decía la semana pasada, no recuerdo si era la semana pasada, ¿por qué Jesús hace la comparación de ser prudentes como la serpiente? ¿Se acuerdan por qué? Pues porque huyen del peligro. Porque huye del peligro. Yo siempre, bueno, esto no lo he dicho yo, esto es científicamente comprobado, que las serpientes siempre van a huir de lo que ellos consideran un peligro. Siempre huyen, siempre se van, rehuyen, ellos no van y lo afrontan, no. Ellas saben que hay peligro y se van. ¿Qué nos dice a nosotros? Cuando veas el peligro, no vayas a ver si puedes pasarlo tú. No, ¿qué dice? Huye, huye. Me decían los chavos cuando iba al anexo, que cómo le hacían. Decía, pues lo primero, yo les decía, lo primero que debes de hacer es apartarte de la esquina. Porque ahí está el peligro. Porque ahí están las malas influencias, porque ahí está la droga, ahí te van a ofrecer todo. Lo primero que debes hacer para fortalecerte en Dios es huir del peligro. ¿Y el avisado qué dice? Y el simplón. No, el primer versículo dice que el avisado ve los pasos que va a dar. En este dice que ve el peligro, o sea, sabe. Entonces, vamos a ver ahora el insensato. ¿Cuál es un sinónimo de insensato? Necio. Exactamente. Un insensato es un necio. Y para empezar, los necios nunca oyen. Los necios, Nunca pierde, nunca tiene la razón. los necios les queda ese dicho que dice que por un oído les entra. Por otro les sale. ¿Por qué no retienen? ¿Por qué un necio no retiene? ¿Por qué un necio no puede comprender? ¿Por qué un necio no puede llegar a tener la capacidad de sentarse y analizar? ¿Por qué? Porque le falta humildad, Porque falta no sabiduría. Porque no quiere, porque le falta sabiduría, porque no tiene humildad. Todo eso es cierto. Pero ¿saben por qué? ¿Por qué Porque no? no es temeroso de Dios. Exactamente. Porque no escuchan a Dios. No escuchan, no se sientan, no miran. Están ellos tan afanados como Marta, que estaba tan afanada y tan preocupada. Dos cosas. El afán es una cosa y la preocupación es otra. A lo mejor no somos afanados, pero ¿qué tal preocupones? ¿Alguien es preocupón aquí? Yo sí. Y el preocuparse también te quita de poner atención, de sentarte como María. María tenía bien claro lo que quería hacer. María quería recibir a Jesús en su casa y él quería escuchar las palabras que salían de él, porque todos sabían que Jesús hablaba palabras que llegaban al corazón. Y María tenía hambre de escuchar esas palabras. Pero Marta, no digo que Marta no quisiera oír, sino que más bien ella primero le estaba dando importancia a cosas que quizás sí las tienen. Pero al momento de dejar las cosas entre Jesús y lo importante para nosotros, ¿cuál es nuestra labor? Escuchar a Jesús. El necio no. El necio sigue con su necedad. El necio piensa que como él cree, que como él hace, que como él decide es lo correcto. Y de alguna manera no está tomando en cuenta a Dios. Y hay un proverbio que dice, el necio dice en su corazón, no hay Dios. Todas las personas, ¿cómo se les llama a esos que no creen? Ateo. Ateos, son necios. Porque la misma palabra nos dice, hablando el apóstol Pablo,
que si no creemos por la palabra, pues bueno, cree por lo que está creado. Había una historia de Nezahualcóyotl. Nezahualcóyotl pues era un rey, fue un rey mexica, creo. Y él escribió un poema. Y él describió, digo, para que exista y para que haya todo lo que hay, tuvo que haber habido un creador, un Dios todopoderoso que pudo hacer esto, porque todo tiene armonía. Todas las leyes, toda la ciencia, todo lo que hay tiene una armonía en algo que tuvo que haber sido creado por alguien superior. Y a esta conclusión llegó Nezahualcóyotl. A él no vino alguien y le habló del Dios creador, no vino y le habló de Yahweh, no vino y le hablaron de Jesús, no vinieron y le hablaron de el único verdadero Dios. Él lo entendió por medio de las cosas creadas. Por eso el salmista dice que él dice el necio en su corazón, no hay Dios. Decía un predicador, pues tan solo cree por lógica, por todo lo que vemos. 4 estaciones, la luna, el sol. Todo esto tiene que ver. Entonces, a esta conclusión llegó Nezahualcóyotl. Y él era ferviente adorador de ese Dios sin conocerlo. Y tenía ciertos frutos, ciertas características de lo que es el Evangelio. Dice que cuando él desde su balcón, desde su palacio, dice que llegaban y se hacían unos tianguis, ya desde ese entonces había tianguis. Y llegaban los campesinos, llegaban los pescadores, los alfareros, llegaban todos los artesanos y ponían y vendían sus cosas y intercambiaban a los que pescaban con los que cosechaban maíz o diferentes, ¿cómo se llama? Granos. Y él dice que él se asomaba a su balcón y cuando veía que muchas de las personas no habían vendido mucho o no habían vendido nada, dice que mandaba que les comprasen todo para que llevasen alimento a su casa. Todo esto lo hacía porque él había tenido en su momento o en su forma un encuentro con el Dios que él no conocía de nombre, pero que sabía que existía. Él adoraba al Dios creador de los cielos y de la tierra. No adoraba al Dios del sol, no adoraba al Dios sol, perdón, al Dios luna, no adoraba al Dios lluvia o al Dios de la lluvia, él adoraba al Dios de la creación. Busquen ese poema, por favor, sí, por ahí debe de estar. Yo un día lo leí en una revista cristiana, leí ese poema y sí, o sea, pues, haz de cuenta que es un salmo. Estaba bonita ese poema. Entonces, el necio, ¿qué dice en su corazón? No hay Dios. Cuando el necio saca de contexto, saca de su vida a Dios, no tiene nada. Todo lo que haga será efímero. Dice que edificará su casa, o sea, tiene la idea de edificar a alguien que creer o algo en que agarrarse, pero será nulo o será inútil. ¿Por qué? Porque no está fundamentado en la roca y solamente hay una roca, solamente hay un fundamento, no hay dos fundamentos, no hay dos religiones, solamente hay fundamento uno y se llama Jesús. Él es el fundamento. Y el insensato no va a edificar en un fundamento, va a edificar en su propia prudencia. ¿Y qué hace? Hace como él quiere. Edificó su casa sobre la arena. Un necio es superficial. Todo lo hace emocionalmente, todo lo hace impulsivamente. Y cuando hace todo eso de esa manera, obvio, todo le va a salir mal. Malas decisiones, malas formas de hacerlo. ¿Y qué produce? Fracaso.
Y vinieron los ríos de todos modos, hermanos, van a venir los ríos y los fuertes vientos contra el que cree o el que no cree. También el que cree se enferma como el que no cree. Como el que tiene a Cristo en su corazón se enferma también como el que no lo tiene. Pero uno, si tiene que morir, va a morir con una esperanza viva. Y esa esperanza es de haber creído y de haber puesto su confianza en el fundamento que es Cristo. Pero desafortunadamente el necio, ¿qué va a suceder con el necio? Se va a perder todo, va a perder su vida, va a perder su eternidad y se va a perder para siempre, según la palabra, en el infierno. Vinieron los ríos, vinieron los fuertes vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. ¿Y qué sucedió con esa casa? Cayó. ¿Por qué cayó? ¿Por qué fue grande su ruina? ¿Por qué? Porque no tenía un fundamento. Era superficial, no tenía de dónde agarrarse en el momento difícil. ¿Se acuerdan? Una vez les di un ejemplo de un viejito, ¿sí se acuerdan? Bueno, se los voy a volver a contar para los que no saben. A lo mejor mi tío Jin se acuerda de ese día. Nosotros antes de trabajar aquí en el Realito trabajamos en San Diego y era un terreno grande, era enorme ese terreno. Es más, fue un convento antes de ser, bueno, antes de que lo comprara la persona con la que trabajamos ahí. Y había un patio, sin mentirles, como 2 veces este terreno, nada más el puro patio. Y era de lámina, como aquí nosotros estábamos bajo lámina. Y llegó un ancianito a comprar viruta. Y estábamos todos trabajando. Y de repente vimos cómo empezó un pequeño remolino en medio del patio. Y se fue haciendo grande y grande. Y se hizo enorme. ¿Y sabes qué hicieron todos? Más bien, ¿qué hicimos? Pues todos buscamos dónde escondernos, dónde meternos. Unos se metieron debajo de los bancos, otros andaban ahí entre las tablas metidos así. Y cuando yo estaba viendo al ancianito, el ancianito nada más estaba volteando para todos lados. ¿Sabe qué estaba buscando? ¿De dónde agarrarse? Y vio un pilastrón. ¿Saben qué hizo? Yo lo estaba observando, agarró el pilastrón y se agarró ahí. Hizo esto y llegó el aire. Levantó el techo, se llevó láminas, se llevó todo, salimos ahí todos despeinados, todos empolvados, y unos hasta dieron maroma ahí, don Carlitos dio maromas, y nosotros nos quedamos, y el ancianito soportó todo de pie, agarrado de algo sólido. Este es un cimiento, un fundamento. ¿De dónde te vas a agarrar cuando vengan los problemas? ¿De dónde te vas a agarrar cuando venga la enfermedad? ¿De dónde te vas a agarrar cuando venga el desaliento? ¿De dónde te vas a agarrar cuando vengan los momentos difíciles? ¿De dónde? Confiemos en Él. No seamos necios. No edifiquemos nuestra casa según nuestro propio concepto. Mejor aunque nos duele un poquito, mejor aunque nos tardemos más, mejor aunque en el momento no sea en 100% lo que yo quiero, pero es mejor fundamentarnos en la roca. Porque todo aquel que fundamenta su vida en la roca, van a venir los ríos, van a venir los fuertes vientos, van a dar con ímpetu, pero esa casa no va a caer, porque tenemos garantía de confiar en Cristo. Vamos a ver unos versículos del necio y pasamos al último y acabamos. Proverbios 19:3. Aquí nada más tengo 2 versículos. Había muchos, está lleno Proverbios de necios y de sabios y de entendidos. Proverbios 19:3. Carlita, por favor. Y Mari, Proverbios 12, 15 y 16. La gente arruina su vida por su propia necedad y después se enoja con el Señor. ¡Ah! ¡Qué tremendo! A ver otra vez, hija, escuchen. La gente arruina su vida por su propia necedad y después se enoja con el Señor. ¿A quién le echa la culpa? Dios. ¡A Dios! Sí. ¡Ay, Dios, por tu culpa! Fue tu necedad. No fue Dios, fue tu decisión. ¿Qué hace el necio? Pues echar culpas.
Echa culpas. Ay, fue la culpa de mi mamá. Toda la culpa es de mi mamá. Toda la culpa es de mi papá. Ah, mi papá y mi tío. Ay, no, el necio siempre echa culpas. ¿Por qué? Porque es necio, obvio. Porque no es entendido, porque no ha comprendido, porque no le ha amanecido el resplandor de la luz del Evangelio en su corazón. Por eso es necio. A ver, hija, Mari. Dice, los necios creen que su propio camino es el correcto, pero los sabios prestan atención a otros. Un necio se enoja enseguida, pero una persona sabia mantiene la calma cuando la insultan. Ah, tremendo. Ay, Dios mío. Entonces, hay dos tipos de personas. Y Jesús nos da esa enseñanza de cuáles somos nosotros. ¿Somos de los sensatos? ¿Somos de los que edificamos nuestra vida en Cristo? ¿Somos de los previsores, de los que estamos viendo más allá? ¿O somos de los necios que hacen las cosas a su propia voluntad y hacen las cosas y después le echan la culpa a Dios? ¿Quiénes somos? Eso cada quien. Y por último, vamos a regresar a Mateo. Este versículo me gusta. También hemos hablado mucho de esto. El último versículo, si alguien lo lee, Mateo. 7:28. Sí, por favor. Cuando Jesús terminó de decir esas cosas, las multitudes quedaron asombradas de su enseñanza, porque lo hacía con verdadera autoridad, algo completamente diferente de lo que hacían los maestros de la ley religiosa. Dice que cuando Jesús acabó de decir todas estas palabras, la gente, ¿cómo se quedó? Se asombraron. Asombrada. Porque Jesús enseñaba, ¿cómo? Con autoridad. Y hacían ellos una comparación con quién. ¿Quiénes eran los maestros en ese tiempo? ¿Quiénes eran los guías de Israel? Los intérpretes de la ley, los fariseos, los saduceos, eran los religiosos de ese tiempo. Y dice que ellos, los judíos, los que escucharon la doctrina de Cristo, los que escucharon el sermón del monte hasta los 2 cimientos, se quedaron asombrados. Porque Jesús les enseñaba con autoridad. Sabiduría, les enseñaba con autoridad. A ver, busquen Marcos 1:22. ¿Qué dice ella? La gente quedó asombrada de su enseñanza porque lo hacía con verdadera autoridad, algo completamente diferente de lo que hacían los maestros de la ley religiosa. 3 veces la gente quedó asombrada por la doctrina de Jesús, por la doctrina de Cristo. Y 3 veces lo comparó a las enseñanzas que daban los escribas y fariseos o los intérpretes de la ley. Y decían ellos, hay otro versículo, no lo busqué, pero es cuando manda el sumo sacerdote a los alguaciles, ¿se acuerdan del templo a prender a Jesús? Fueron a callar a Jesús, porque las enseñanzas de Jesús eran tan profundas que llegaban y traían transformación al corazón, convencían al corazón de pecado, convencían al pecador de vivir una vida diferente. Eran palabras que trascendían más allá del ordinario. ¿Cuál era la clave? La palabra aquí, como ya se los he enseñado antes, la palabra para autoridad es exousia. Y ya les he enseñado que de esta palabra se derivan 4, que es autoridad, potestad, derecho, influencia. Las palabras de Jesús influían en el corazón de las personas. Pero a mí me gusta mucho la palabra jurisdicción. ¿Qué es jurisdicción? Jesús les dijo a sus discípulos en el capítulo 28, cuando ya iba a ascender al cielo, les dijo a sus discípulos, toda potestad me es dada en los cielos
y en la tierra. Él tenía toda la autoridad porque Él era el Verbo hecho carne. Por eso Él tenía toda la autoridad. Pero sobre todo, y de lo que habla aquí era de la autoridad moral. Muchos, los fariseos y los escribas tuvieron que inventar cosas para poder juzgarlo. Porque no encontraron pecado en Él, ni engaño en su boca. Él tenía toda la autoridad moral para hablar cualquier tema. Él podía hablar de sexualidad, Él podía hablar de problemas morales, Él podía hablar de cualquier cosa. Él podía decirle al ratero, no robes más. Él podía decirle al adúltero, no adulteres más. Él podía decirle a quien fuera. Él podía sacar a flote su pecado y decirle, no lo hagas más, porque Él tenía autoridad. Y su autoridad era autoridad moral. Aparte de la autoridad que Dios le da, de la potestad que le da en el cielo y en la tierra, aparte de la autoridad que Él le da, Dios le da de perdonar pecados. ¿Se acuerdan de ese hombre que fue bajado por sus amigos en la casa de la suegra de Pedro? Que hicieron un agujero en el techo. Exacto. ¿Qué tenía ese hombre? ¿Qué tenía ese hombre? Estaba paralítico. ¿Podía ir solo? Claro que no. Lo llevaron sus amigos. Y cuando bajó Jesús, ¿a qué iban ellos? A que le sanara, ¿sí o no? Ellos creían que Jesús lo podía sanar. Claro que sí, porque lo habían oído y lo habían visto. Tenía la autoridad. Pero miren lo que hace Jesús. Le dice, tus pecados te son perdonados. ¿Y qué dijeron los fariseos que estaban ahí? ¡Blasfemia! ¿Quién es este? El único que tiene autoridad o la capacidad de perdonar pecados es Dios. ¿Y qué le dijo Pedro? Perdón, ¿qué le dijo Jesús? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir al paralítico, levántate y anda. Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene ¿qué? Autoridad. ¿Tiene qué? Autoridad moral, espiritual. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Y qué hizo ese hombre? Primero, se fue libre, porque le perdonó sus pecados. Jesús es Dios. Él perdonó sus pecados. Solo Dios podía perdonar pecados. Y Dios no se puede negar a sí mismo. Fue una controversia tan fuerte allí, pero quedaron atónitos cuando vieron que era Dios ahí. Levántate y vete a tu casa. Se quedaron perplejos porque Él tenía la autoridad. Y tiene aún la autoridad. Cuando nosotros vamos a su palabra y deseamos que su palabra se haga vida en mí, esta palabra, este libro, aunque ya esté viejo, roto, como ustedes quieran, o tenga aquí que es una Biblia de estudio MacArthur, no importa quién hizo los comentarios, lo que importa es quién dio la palabra. Y cuando tú la lees, esta palabra, aunque sea un libro que para muchos no tiene sentido, esta palabra es vida. Y te cambia la vida. Y te cambia la vida. Muy bien. Este libro es vida y te cambia la vida porque su autor vive. Porque su autor está vigente. Porque Él es el mismo de ayer y de siempre. Y así lo será siempre. Él es el eterno. Entonces Jesús les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas y fariseos. ¿Cuántos quieren ese Señor en su vida? Amén. Cierren sus ojos.